Todas las mentiras de la izquierda sobre la guerra de Israel en Gaza. Hace tiempo, mucho tiempo, que el comodín de Franco ya no le funciona al PSOE como elemento de distracción y aún menos como herramienta electoral. Su momento ya pasó, tuvo lugar en octubre de 2019, cuando sacaron sus restos del Valle de los Caídos, poco antes de las elecciones generales que atornillaron a Sánchez en la Moncloa. Esa y no otra fue la gran traca final que usó el sanchismo con el fantasma del dictador. Pero claro, como tampoco es plan de andar a enterrar y desenterrar muertos una y otra vez, el presidente se ha tenido que sacar de la manga otro truco para distraer al personal. Prueba de ello es que para este mismo año anunció la celebración de un centenar de actos para rememorar la muerte de Franco en su 50 aniversario, pero tras el primero nunca más se supo. Las mentiras y engaños suelen tener la mecha corta, de modo que pronto tuvo que sacarse de la chistera un nuevo conejo para reavivar su particular espectáculo. Y lo cierto es que en política, por desgracia, no hay mejor cebo que la guerra, ya sea propia o ajena. En este caso, la guerra que protagoniza Israel contra los terroristas de Hamás en Gaza, tras el histórico atentado que lanzaron los palestinos hace ahora 2 años. Desde entonces, este y no otro ha sido el gran comodín que emplea Sánchez para tratar de tapar sus vergüenzas, que son muchas y muy graves. Lo usó en noviembre de 2023, en pleno escándalo por la ley de amnistía que ofreció a los golpistas catalanes, iniciando entonces un conflicto diplomático con Israel. También lo sacó en mayo del 24, cuando reconoció el Estado de Palestina de forma unilateral, coincidiendo con la imputación de su mujer, Begoña Gómez. Poco después, en junio, España se sumó al procedimiento contra Israel en la Corte Penal Internacional, tan solo 2 días antes de que Begoña fuera a declarar como imputada. El pasado mes de noviembre, el gobierno impidió la escala de buques estadounidenses que transportaban armas hacia Israel, justo cuando su querido hermano también resultaba imputado. En abril canceló la compra de munición israelí en medio de un nuevo revuelo sobre el turbio rescate de Air Europa. Y en junio, sin ir más lejos, revocó otro contrato el mismo día en que la fontanera del PSOE, Leire Díaz, celebraba una rueda de prensa. ¿Casualidad? Evidentemente no, como tampoco es casual que Sánchez se descolgara esta misma semana con otro paquete de medidas contra Israel, coincidiendo de nuevo con la visita de Begoña a los juzgados y el anuncio de apertura de juicio a su fiscal general. Israel es la nueva artimaña de Sánchez para desviar la atención del público. Veamos. El presidente del gobierno anunció el pasado lunes otras 9 medidas para castigar a Israel y premiar a Hamás, desde el embargo de armas al Estado judío hasta la concesión de nuevas ayudas a las autoridades palestinas y sus satélites, como la UNRWA. Y lo hacía bajo el argumento de que Israel está cometiendo un genocidio, el exterminio del pueblo palestino en Gaza. No es defenderse, no es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario. Y a pesar de ello, la comunidad internacional no está sabiendo detener esta tragedia. Quizá porque las grandes potencias del mundo han terminado encalladas entre la indiferencia de un conflicto que no termina y la complicidad con el gobierno del primer ministro Netanyahu. Genocidio, este es el término que ha repetido la izquierda una y otra vez, empezando por el PSOE, para cargar contra Israel. Y finalmente, señorías, el gobierno ha situado a España en el lado correcto de la historia. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Muy bien, ha quedado claro, presidente, pero ¿qué es un genocidio? Semejante atrocidad se define legalmente como el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano motivado por su raza, etnia, religión, política o nacionalidad. ¿Es esto lo que sucede en Gaza? Pues lo cierto es que no. Toda guerra es terrible y cruel, y desde luego son muchos los abusos y crímenes que suelen cometer las diferentes partes implicadas, pero de ahí al genocidio, amigos, no es que haya un paso, no, es que hay todo un océano de distancia.
Para empezar, porque Israel tiene armamento de sobra para borrar a Gaza del mapa 1001 veces en apenas 2 horas sin sufrir baja alguna. Pero la guerra, sin embargo, dura ya 2 años y se ha llevado por delante a cerca de 900 militares israelíes. Además, un genocida no permitiría la entrada de ayuda humanitaria a la población enemiga, por mucho que ésta pase hambre. Pero hete aquí que Israel permite la entrada de más de 200 camiones al día con ayuda, sobre todo alimentos. En estos 2 años de conflicto, Gaza ha recibido más ayuda humanitaria per cápita que cualquier otra zona de guerra en la historia moderna. En concreto, el equivalente a 1,2 kilos por persona al día. Un genocida tampoco avisa antes de atacar ni facilita el paso a los que intentan escapar de los objetivos marcados por el ejército. Pero sobre todo, lo más importante es que quien quiere cometer un genocidio no anuncia el fin de la guerra si el enemigo libera a sus secuestrados y depone las armas. No. La guerra de Gaza es una guerra y como tal, sangrienta, terrible, insisto, como todas, pero no es un genocidio. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Y me dice, ¿condena usted el genocidio de Gaza? Mire, para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. No me gusta lo que estoy viendo. Pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Así es. Genocidio es el que sufrió el pueblo judío a manos de los nazis. Por eso mismo, mientras que en 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, había cerca de 10 millones de judíos en Europa, hoy apenas queda 1 millón. Ese fue el resultado del Holocausto. ¿Queréis que hablemos de genocidio? Pues hablemos de genocidio. Fijaos. Hoy hay cerca de 17 millones de judíos en todo el mundo, el 0,2% de la población total. Esta cifra es muy similar a la registrada en 1939. El Holocausto se cobró 6 millones de vidas, el 35% de la población judía. El pueblo judío ha tardado más de 80 años en recuperarse del genocidio nazi. Y ahora, veamos qué pasa con el pueblo palestino. En Gaza viven más de 2 millones de personas y hasta el momento la guerra ha causado unas 50.000 muertes, el equivalente al 2% de la población gazatí. La mitad, más o menos, son combatientes, es decir, terroristas de Hamás. Y si bien hay bajas civiles, lo que nunca se dice es que Hamás usa a su propia población como escudos humanos. De modo que buena parte de esas víctimas son responsabilidad directa de los islamistas que tanto aplaude la izquierda. Las cifras son las que son. Ahora que cada cual saque sus conclusiones. Son muchas las mentiras y muy pocas las verdades que se cuentan sobre la guerra de Israel en Gaza, empezando por su origen, ya que fueron los terroristas de Hamás los que iniciaron la guerra con su depravado ataque el 7 de octubre de 2023. Un ataque que, entre otros muchos horrores, se cobró cientos de violaciones a mujeres y niñas con el silencio cómplice del feminismo progre. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Tanto que nos hablan del feminismo, sus señorías. No sé, que me expliquen cómo no importan las mujeres en Afganistán. La semana pasada hubo un terremoto y el régimen talibán decidió que a las mujeres no se las atendiera y se las dejara morir. Todos los años hay competiciones internacionales donde participan decenas de países donde la homosexualidad está perseguida y es un crimen. ¿Dónde están ustedes para boicotearles? Para decirles que no participen en los Juegos Olímpicos o en según qué sitios. Ahí está 60 países. Tiene una larga lista para poner la pancarta. Una larguísima lista. ¿Por qué nadie cuenta que Palestina no existe? Que nunca ha existido como tal, ni ahora ni antes. Ha habido muchos gobiernos y estados diferentes, sí, pero nunca una Palestina. ¿Por qué los palestinos se han negado más de 20 veces a la solución de los 2 estados? ¿Por qué gritan,
desde el río hasta el mar, clamando así por la desaparición de Israel y el exterminio del pueblo judío? ¿Por qué nadie cuenta que Hamás ha impuesto una dictadura atroz en Gaza, que usa a mujeres y niños como escudos humanos, que esconde sus bases y milicias bajo hospitales y colegios, que restringe el reparto de alimentos y dispara los precios de venta para ganar dinero con la ayuda humanitaria? ¿Por qué nadie cuenta que los miles de millones de dólares que recibe Gaza se destinan a la construcción de túneles y a la compra de armas para atacar a Israel? Que los terroristas y sus familias reciben un sueldo de por vida si matan a algún judío. ¿Por qué los países árabes cierran sus fronteras y se niegan a acoger refugiados palestinos? ¿Por qué esos mismos países exigen a Hamás que se rinda y abandone el poder en Gaza? ¿Por qué rechazan el alto el fuego? ¿Por qué no entregan a los secuestrados y deponen las armas a sabiendas de que nunca, jamás podrán ganar esta guerra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Son muchas las preguntas y tan solo una la respuesta. Hamás inició esta guerra y no la quiere acabar porque no le interesa, porque su objetivo no es la paz, ni la seguridad y bienestar de los palestinos y desde luego tampoco un Estado propio, sino la destrucción de Israel. Ese y no otro es el objetivo de Hamás y eso, amigos, sí es la definición correcta de genocidio. Hamás provocó esta guerra y pretende prolongarla. Cuanto más tiempo mejor. Hamás quiere guerra, buscó esta guerra, quiere muertos, quiere hambre y desea el dolor de los palestinos, hombres, mujeres y niños. Les da igual, les importa una mierda la vida de los gazatíes porque en realidad su muerte y sufrimiento es su victoria. Hamás no puede ganar esta guerra, no son imbéciles, lo saben, pero es que su guerra no es militar, es mediática, es la guerra del relato y esa, por mucho que nos pese, la están ganando de calle. A la vista está, dado que ellos, siendo los verdugos, se han convertido en las víctimas a ojos de Occidente e Israel en el enemigo político a batir. Esa es la única guerra que les interesa y esa precisamente es la que están ganando con la complicidad, entre otros, de Sánchez y sus socios. Prueba de ello es que Hamás recibe cada vez más dinero y apoyo internacional e Israel cada vez más sanciones. Hasta tal punto es así que Sánchez, ni corto ni perezoso, se ha atrevido incluso a amenazar a Israel, atención, con bombas nucleares. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo. Sánchez no es el único que habla de intervención militar. Sumar, los comunistas de Sumar, también quieren enviar soldados. Alberto Ibáñez, diputado. El primer objetivo es que hoy yo les pueda mirar a la cara a ustedes y a mi hija. Y creo que ante un genocidio, donde un criminal como Netanyahu hoy ha pedido evacuar completamente la ciudad de Gaza para exterminar y por tanto hacer una limpieza étnica de un pueblo, no podemos quedar impasibles. Yo creo que hay medidas encima de la mesa que todavía no se han puesto. Pedir a la ONU que nos autorice para intervenir militarmente. Los ejércitos también están para defender los derechos humanos de niños y niñas en otras partes del mundo. Y Podemos, por su parte, exige que el ejército escolte a la flotilla de Ada Colau y Greta Thunberg en su viaje por el Mediterráneo rumbo a Gaza. ¿Se dan cuenta de lo que significa todo esto? La izquierda está deseando que España entre en guerra con Israel. ¿Locura? Sí, claro, una locura total. Pero recuerden que al gobierno de Sánchez le interesa y mucho este ambiente de creciente tensión con Israel, ya que no hay mayor distracción que un conflicto bélico. Atentos. Abran muy bien los ojos, no se dejen engañar. La guerra de Israel en Gaza está plagada de mentiras por puro interés político. La trinchera de llamas. Es radio.